Bueno, Miriam, hay una preocupación un poco generalizada en los últimos días que tiene que ver, bueno, con el crecimiento de los casos de sarampión, una patología que parecía vencida, por así decirlo, en base al crecimiento de la vacunación y, bueno, de la efectividad, ¿no?, de la vacuna. Pero, bueno, están empezando a padecer ciertos casos. Aquí hay un seguimiento de 4 casos en Tandil y, bueno, nuevamente es necesario reforzar la importancia de la vacunación para combatir este tipo de patologías que ya creíamos superadas, ¿no? ¿Cómo andan? Buen día, Nico, y buen día a la comunidad. Bueno, la verdad es que a medida que vamos hablando del tema de sarampión, voy pensando qué conversar para que se entienda cuál es realmente el problema que estamos teniendo, ¿no? Porque sarampión es una enfermedad dentro de las infectocontagiosas, febril exantemática, que conocemos históricamente. Es más, antes los padres tenían como esto, juntar a los hijos, cuando había uno enfermo para, ¿no?, para generar la inmunidad, porque esto es real. Si un paciente tiene sarampión, la inmunidad es casi de por vida. Entonces, por ahí, esto también genera en la comunidad como, bueno, prefiero a lo mejor que se agarre un sarampión y quede inmune para toda la vida. Total, mi hijo es un hijo fuerte, está sano, tiene un sistema inmune en condiciones. Pero bueno, la realidad es que para la década del 80 había 2,6 millones de muertes por sarampión. Para el 2013 había bajado a 145.000 muertes, hablando a nivel mundo, ¿no? Entonces sí, se busca una vacuna, claramente, porque era una enfermedad endémica, o sea, en todos lados circulaba el virus y permanecía constantemente y generaba muertes o generaba secuelas neurológicas por posterior a la infección. Porque el tema es que el sarampión es un virus de alta contagiosidad, o sea, se contagia muy fácilmente, una proporción de 1 por 18, o sea, una persona de sarampión positiva puede contagiar a 18 personas. Y si bien puede ser leve, o sea, tener toda la sintomatología que tiene el sarampión y hacer un proceso del virus y terminar con la inmunidad y sin ninguna secuela, también hay riesgo de que queden secuelas porque baja muchísimo todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué se busca la vacuna? Porque había muchas muertes, claramente, o muchas secuelas neurológicas por el sarampión. Con la aparición de la vacuna, obviamente baja la cantidad de muertes y a lo que se apunta, como en todas las infectocontagiosas de prevención por vacunación, es a la erradicación, ¿no? Como hablábamos de la rubiola en su momento, bueno, polio, sarampión, rubiola, como la época de la viruela que se sacó de circulación del mundo, ¿no? Se busca eso, perseguir la erradicación. Mínimamente disminuir la circulación y que no sea endémico. ¿Qué significaría endémico? Que permanece durante 12 meses constantemente aparición de casos en un país. Las Américas, por ejemplo, hasta noviembre del año pasado habían tenido un estatus de no casos endémicos, ¿sí? Que significaba que venían casos esporádicos del extranjero, se contagiaba, disminuía la circulación, desaparecía durante un periodo y cada tanto aparece alguien que con sarampión vuelve a ingresar y genera otro brote. En noviembre del año pasado se perdió ese status quo, o sea, en algunos países, como pasó en Canadá, en México, aumentaron mucho la cantidad de casos y se sostuvieron durante 12 meses. Entonces se perdió el status quo de no endémico. ¿Qué pasa con Argentina? Que sería por ahí lo que nos llama a nosotros. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 36 casos. La mayoría y todos son contactos que vinieron de afuera, que estuvieron en contacto con alguien que tuvo sarampión. El tema del sarampión es una febril exantemática viral, como les decía. El tiempo de incubación es entre 7 y 21 días. En algún momento de esos 21 días la persona estuvo en contacto con un caso positivo de sarampión, que seguramente, como en Argentina, puede haber sido en el extranjero. En un lapso de días de ese periodo de incubación comienza con sintomatología, que por lo general pueden ser leves si la persona está vacunada, por ejemplo. Empieza como con sintomatología de resfrío, o gripe o congestión, conjuntivitis, tos, lo que se dice coriza, que es como el resfrío de nariz. El tema es que después viene fiebre alta, más de 38, exantema, que ahí es donde aparece la famosa febril exantemática, que es de denuncia obligatoria. Hoy, si una persona tiene fiebre de más de 38 y erupción o una eruptiva, es de denuncia obligatoria y se descarta
si es sarampión positivo o rubiola, ¿sí? Se hace diagnóstico por laboratorio, por orina, por hisopado nasofaringio, pero bueno, es de denuncia obligatoria porque justamente se va a investigar si es un caso de sarampión. Esto nos mantiene a todos en alerta. El año pasado tuvimos 36 casos en Argentina, ¿no? En seguimiento. Este año tuvimos una situación, hubo varias, de ingresos de contacto con personas con sarampión por fuera del país, que cuando ingresan comienzan con sintomatología y son seguidos. ¿Qué significa? Que se hace un estudio o un análisis epidemiológico por parte del Ministerio de Salud, del Comité de Investigación Epidemiológico, de esos 21 días para atrás para detectar el caso que generó el contagio, de alguna manera, ¿no? Y después un estudio epidemiológico de contactos de esa persona una vez que estuvo diagnosticada y está dentro del país. Porque tenemos, como decía hoy, una ventana de 21 días para investigar con quién estuvo en contacto. Y por otro lado, un periodo de contagiosidad o de contagio que son 4 días antes del exantema y 4 días posteriores del exantema, donde la persona tiene posibilidad de contagiar a otros. Por eso es importante la denuncia obligatoria, porque si yo tengo una persona o un adulto que está con fiebre y exantema y no hago nada, no hago ninguna denuncia o no voy y consulto, durante los 4 días previos tuve posibilidad de contagiar y 4 días después del exantema también. Esta persona o niño o ciudadano que comienza con el exantema, la fiebre alta, obviamente es investigado, analizado, se determina todo, se hace la denuncia, se sigue la parte del laboratorio, y si es una persona que dio positivo a sarampión, se arma todo un circuito de cuidado a la comunidad. Se va a buscar con quienes estuvo en contacto previo al exantema y si estuvo después del exantema, tarde, y estuvo en contacto con otros o con convivientes, se va a controlar, por ejemplo, sus vacunas, todas las vacunas de todos los contactos. A veces nos pasa con niños en edad de escuela, ¿no? Nos ha pasado acá que hemos tenido un caso sospechoso por febril exantemático, donde hicimos, por un lado se hace todo lo del laboratorio hasta que se espera el resultado, y por el otro se hace toda una investigación de contactos que hizo 21 días antes, con quién estuvo, si estuvo en contacto con algún viajero, y todos los contactos dentro del periodo de contagio. Si está en una escuela con sus compañeros, con los docentes, con los que hay determinados parámetros, ¿no? Para controlar, se mira la libreta de vacunas. Si alguno de todos esos contactos tiene esquema de vacunación incompleto, se genera el bloqueo, se genera la vacunación. Pero bueno, ¿a qué va la importancia? Que si viene una febril exantemática que es histórica, que en algunos periodos ha sido endémico y en otros no, ahora volvemos a tener endémico en las Américas, el problema es que genera muertes. ¿Para quiénes? ¿O cuáles son los que tienen mayor riesgo de tener secuelas, complicaciones, hasta la muerte inclusive? Los menores de 1 año, que no tienen todavía su sistema inmune en condiciones, ni tampoco recibieron la primera dosis de triple vera, que la reciben al año. Los menores de 5, que tienen recién iniciado el esquema. Las embarazadas, que algunas veces no tienen el esquema de vacunación, no sabemos si tiene o se le puede pedir si tiene IG positivo, o sea, si tiene anticuerpos, pero si no los tiene no se puede vacunar porque es a virus vivo atenuado. Bien. Las personas, por ejemplo, inmunocomprometidas, hablemos un HIV, un trasplantado, una persona con cáncer, inmunosuprimido de cualquier tipo, corre mayor riesgo. ¿Y cuáles son las complicaciones? Justamente como el sarampión lo que hace es generar durante varias semanas una caída del sistema inmune muy fuerte. Las complicaciones son las sobreinfecciones, ¿sí? Una neumonía, ¿sí? Una encefalitis, una meningitis, complicaciones neurológicas a largo plazo. Entonces lo que vamos a tratar de buscar y de evitar con la vacunación es que este virus que entra de alguna manera por algún contacto por fuera del país, como va a ser el caso del que vamos a hablar, se encuentra con la barrera de vacunación de la población. ¿Por dónde circularía el virus? Por los que no tienen vacunas. Entonces, si entra una persona en contacto de sarampión positivo, aquí tiene riesgo de contagiar. Y al niño que no está vacunado, al vecino que justo está inmunosuprimido, a la embarazada, justamente esa persona es la que es más vulnerable y va a tener posibilidad de tener complicaciones e inclusive la muerte. Por eso insistimos tanto en la vacunación. Si lográramos, el objetivo siempre es más del 95% de cobertura. Si lográramos, ¿hoy en día, por ejemplo, en qué nivel estamos?
Y, por ejemplo, en la Argentina, en lo que es la primera dosis, está entre el 80 y el 85%. En Tandil, para el año pasado, vacunación del año, que es la primera dosis de triple viral, estábamos en el 82%. Tenemos que llegar al 95%, ¿sí? Y para lo que es la segunda dosis, que por lo general en la mayoría de Argentina no alcanza el 70%, en Tandil tenemos, como tenemos un abordaje específico para la segunda dosis, que es la vacunación del ingreso escolar, la vacunación de los 5 años, que es la segunda dosis. Nosotros en Tandil tenemos una estrategia que hace años que la aplicamos, que es llegar a todos los jardines de la ciudad, a todos los niños de 5 años y generar la vacunación dentro de la institución, en los jardines. Eso nos da un porcentaje de cobertura alto. La verdad que en la segunda dosis tenemos buena llegada. El problema es que nos pasa que la ventana entre la del año y la de los 5 años, la vacunación del año es tardía. O sea, las encontramos o encontramos los calendarios atrasados cuando los niños ya tienen 1 año y medio, 2 años. Y la verdad que es una ventana grande entre el nacimiento hasta el año que de por sí no puede recibir vacuna de la triple viral y después del año hasta que captamos ese caso de esquema atrasado, es eso lo que nos da el 82% de cobertura. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Estado ante, por ejemplo, el suceso de esta persona? Creo que ya más o menos están todos informados sobre el caso, que estuvo en un contacto en un casamiento en Azul y hay 4 contactos cercanos de la ciudad que están siendo seguidos. Pero más allá de esto, que es una alerta epidemiológica por un caso de sarampión, a nivel país, se ponen estrategias en juego. Por ejemplo, la vacunación del año, que ya la tenemos al año, y lo que se hace es adelantar la segunda dosis, que corresponde a los 5 años, para hacer entre los 15 y 18 meses. ¿Para qué población sería eso? Todo niño nacido a partir del 1 de julio del 2024. Van a tener una segunda dosis pronto. O sea, la idea es adelantar la segunda dosis. ¿Para esto se tienen que acercar? ¿Se le van a comunicar con ellos? ¿Cómo se maneja? Bien, los niños todos tienen que tener la vacunación al día desde que nacen en adelante y los adultos también. El niño ya viene con una vacunación que es de los 2, 3 meses, 4, 5, 6, hasta el 7º mes que recibe inclusive una dosis de antigripal. Y después viene la del año. Buscar uno por uno es bastante complejo. Si bien nosotros tenemos un sistema informático de historia clínica que nos da un montón de herramientas, hay muchísimos que quedan por fuera de ese sistema porque hacen vacunación en el privado, nacimiento en el privado. Entonces lo que instamos es a que la población esté atenta al calendario de vacunación de sus niños. El calendario de vacunación es obligatorio, libre y gratuito. Se puede informar y acercarse a vacunar a su niño en todas las instituciones de salud pública, que son los centros de salud que hacen vacunación, y el vacunatorio central, que tiene un horario extendido de 7:30 a 15:30, de lunes a viernes y unas horas los sábados, que se acerque y consulte si tiene dudas y que esté atenta a la vacunación. Y algo importante es por ahí trabajar con este concepto de no sé si decirle antivacunas, pero el concepto de que son vacunas que enferman, que generan secuelas, la verdad que históricamente y comprobado científicamente no genera ningún problema y aparte ha evitado, como te decía hoy, 15 millones de muertes. O sea, estamos hablando de algo importante. Hubo en las Américas 28 muertos el año pasado. Entonces sí es importante. ¿Quiénes son los que fallecen? Los más vulnerables, siempre. Un dato importante, por ejemplo, es para el mismo periodo que llevamos de comienzo de año, o sea, del 1 de enero a hoy, 45 veces más casos que el año pasado. O sea, el año pasado para esta altura teníamos, no sé, 30 casos en las Américas, ahora hay 1000 casos. Entonces, va creciendo el contagio. La única forma de evitarla es la vacunación. No existe otra manera, ¿sí? No existe otra forma de evitar el sarampión que la vacunación. Y por ese efecto rebaño que te digo, se vacuna a uno y protegen a otros que no pueden ser vacunados. ¿Sí? Como es una vacuna de virus atenuado, no la pueden recibir todos. La barrera la hacen los que sí se pueden vacunar. Miriam, muchísimas gracias. No sé si querías agregar algo respecto de la vacunación de embarazadas. Bien, aprovecho por ahí un mensaje importante que es para las embarazadas y los profesionales que atienden a las embarazadas, obstétricas, ginecólogos. Nosotros
tenemos dentro del calendario de vacunación, como Estado Nacional, como Ministerio de Salud, 3 vacunas para la embarazada, que es antigripal, hepatitis B si no la tienen dentro del esquema, triple bacteriana A celular, que tiene el fin de proteger al recién nacido los primeros meses para tos convulsa, que también es algo que casi no hablábamos y ahora hay cada vez más casos. Y existe otra vacuna nueva que ya tenemos circulando hace 2 años, que es la BCR, virus sincicial respiratorio, que es la principal causa en los primeros 6 meses de vida de bronquiolitis en los recién nacidos, con riesgo de muerte, obviamente, ¿no? De complicaciones serias. Y la verdad es que tenemos vacunas y son muy efectivas, está comprobada la efectividad, así que invitamos tanto a las embarazadas, porque no necesitan orden para vacunarse con estas vacunas, y a los obstetras y ginecólogos que recuerden a la embarazada que están estas vacunas, justamente para prevenir las complicaciones en ese bebito después que nace, los primeros 6 meses, y sobre todo teniendo en cuenta lo que nacen en este periodo que van a estar atravesando el periodo de invierno del 2026. ¿Sí? Miriam, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.